alguien que trabaja en la tele pública. Bueno, oye, me alegro al menos de que esta vez a mí no me ha tirado el micro. Mientes porque solo sabes mentir. Oye, Lo que acaba de pasar con la consejera de RTVE, Angélica Rubio, no es una simple anécdota, no es un lapsus, no es una opinión personal. Es una confesión pública, directa y descarada de lo que ya muchos españoles sospechaban desde hace años, que la televisión pública, la que se paga con los impuestos de todos, se ha convertido en una maquinaria propagandística del Partido Socialista. Que lejos de garantizar la neutralidad informativa, lo que hace es servir al poder de turno como altavoz de sus intereses ideológicos. Y que la supuesta independencia de RTVE no es más que una palabra vacía, una careta que se cae con cada aparición como la de hoy. Porque lo de Angélica Rubio no es casualidad. No es una metedura de pata. No es un error de comunicación. Es una declaración de principios. Una exhibición de militancia política en uno de los cargos donde más neutralidad se exige. Y ahí está la gravedad. Porque no estamos hablando de un tertuliano de la SER. No estamos hablando de un columnista del diario El País. No. Estamos hablando de una consejera de Radiotelevisión Española. De una persona con poder de decisión, con voto, con influencia directa sobre los contenidos, los enfoques, las coberturas. Y esa persona, en vez de guardar un mínimo de prudencia, en vez de fingir siquiera un barniz de imparcialidad, se planta con una sonrisa y con un libro en la mano en un acto de José Luis Rodríguez Zapatero. El vídeo es brutal. Vito Quiles, una vez más, haciendo las preguntas que nadie quiere hacer. Y ella, Angélica Rubio, atrapada por la verdad. Primero se hace la simpática. Luego intenta desviar. Pero al final se quita la máscara. Porque ni siquiera se molesta en ocultarlo. Porque sabe que no le van a pedir explicaciones. Porque sabe que en este régimen nadie del PSOE dimite, nadie responde, nadie asume responsabilidades. Porque el sistema está podrido hasta la médula y lo saben. Pero lo que convierte esta escena en una auténtica bomba política es el contexto. No olvidemos que estamos hablando de la televisión pública. De un medio que, por ley, está obligado a ser neutral. A dar voz a todos. A informar sin sesgo. A servir al interés general. Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Una consejera que aplaude a Zapatero en un mitin. Que presume del libro de Juan Carlos Monedero. Que lanza acusaciones personales contra un periodista en plena calle. Que no responde a una sola pregunta con seriedad. Y que termina despachándose con un solo sabes mentir. Esa es la clase de personas que decide lo que se emite en RTVE. Esas son las manos que manipulan la televisión pública. Pero vamos más allá. ¿Quién es Angélica Rubio? Porque aquí nadie llega de casualidad. Nadie aterriza en RTVE sin pasar por un filtro político. Y en su caso, el filtro está claro. Directora del Plural, un panfleto digital al servicio del PSOE. Colaboradora habitual de Espacios Progres en televisión. Defensora acérrima de Pedro Sánchez y de su gobierno Frankenstein. Y ahora, colocada en el Consejo de RTVE para vigilar que el relato oficial no se resquebraje. Para asegurarse de que no se cuela ninguna voz disidente. Para garantizar que la tele pública siga siendo el cortijo del sanchismo. Y claro, cuando alguien como Vito Quiles aparece, cuando alguien se atreve a romper el guión, a hacer las preguntas incómodas, a destapar la farsa, la reacción es la de siempre: insultar, despreciar, intentar desacreditar. Porque no pueden con la verdad. Porque la verdad los desarma. Porque saben que no tienen cómo justificar que una consejera de RTVE esté militando públicamente a favor de un expresidente de su partido. Y no se trata de que no puedan tener opiniones. No se trata de censurar a nadie. Se trata de coherencia institucional. De responsabilidad pública. De respeto a los ciudadanos. Porque si tú ocupas un cargo en la televisión pública, pagado con dinero de todos, no puedes actuar como si estuvieras en una sede del PSOE. No puedes ir por ahí de mitin en mitin, de presentación en presentación, de libro en libro de Monedero. No puedes fingir independencia mientras haces campaña encubierta. Pero claro, este es el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno del todo vale. El gobierno que ha hecho de la mentira una estrategia, del clientelismo un modelo de gestión, y de la colonización de las instituciones su hoja de ruta. Y RTVE es una pieza clave en ese plan. Porque la batalla por el relato es fundamental. Porque si controlas lo que la gente ve, lo que la gente escucha, lo que la gente cree, entonces puedes hacer cualquier cosa. Puedes pactar con golpistas. Puedes indultar delincuentes.
Puedes aprobar leyes aberrantes. Puedes arruinar a un país entero. Que mientras los medios digan que todo va bien, tú sigues en el poder. Y ahí está la raíz de todo. Porque si hoy Angélica Rubio puede aparecer tan tranquila en un acto de Zapatero, si puede pasearse con el libro de Monedero, si puede atacar a un periodista sin que pase nada, es porque sabe que cuenta con impunidad. Porque sabe que RTVE no es de todos. Es del PSOE. Y eso, querido espectador, es lo más grave de todo. Porque una televisión pública no debería ser de nadie. Debería estar al servicio de la información, del pluralismo, del debate honesto. Pero lo que tenemos hoy es un órgano manipulado, utilizado, prostituido al servicio del poder. Y eso es un atentado directo contra la democracia. Contra la libertad de prensa. Contra la transparencia. ¿Dónde está el Consejo de Administración de RTVE? ¿Dónde está la defensora del espectador? ¿Dónde están los sindicatos, las asociaciones de periodistas, los autoproclamados defensores de la libertad de expresión? Todos callan. Todos miran para otro lado. Porque saben que si hablan, si levantan la voz, si critican, pierden el chollo. Pierden la subvención. Pierden la silla. Y nadie quiere perder la silla. Pero hay quienes no se venden. Hay quienes no se callan. Hay quienes, como Vito, salen a la calle con una cámara y un micrófono, y se plantan delante de los poderosos para decirles lo que nadie les dice, que son unos hipócritas. Que han convertido la televisión pública en un instrumento de propaganda. Que han traicionado el mandato constitucional. Que se están riendo de los españoles. Porque no podemos olvidar el contexto. España está atravesando una de sus etapas más oscuras en términos de corrupción institucional. Un gobierno sostenido por separatistas, por herederos del terrorismo, por partidos que quieren destruir la nación. Una economía al borde del colapso. Una crisis de seguridad. Una inmigración descontrolada. Y mientras todo eso ocurre, mientras el país se desangra, la televisión pública sigue hablando de feminismo, de cambio climático, de discursos vacíos y de los abrazos de Zapatero. Y no es casualidad. Es estrategia. Es manipulación. Es control social. Es ingeniería política. Porque cuanto más distraído está el pueblo, menos reacciona. Y RTVE es la cortina de humo perfecta. Pero ya no cuela. Porque hay canales como este. Porque hay periodistas como Vito. Porque hay ciudadanos como tú, que no se tragan más mentiras. Y por eso este vídeo es tan importante. Porque desenmascara. Porque muestra la realidad tal como es. Porque pone nombre y rostro a los responsables. Porque rompe el relato. Porque en apenas unos segundos, destruye toda la narrativa oficial de la televisión plural. No es plural. Es un brazo más del sanchismo. Y Angélica Rubio lo ha dejado claro. Porque aquí se dice lo que los demás no se atreven a decir. Aquí no hay pactos con el poder. Aquí no hay miedo. Aquí no hay mordazas. Lo más peligroso de todo esto no es solo la presencia de una militante socialista disfrazada de consejera neutral en RTVE. Lo más grave es el mensaje que se lanza al conjunto de la sociedad, que no pasa nada. Que se puede manipular desde dentro. Que se puede aplaudir a Zapatero en horario laboral, que se puede llevar bajo el brazo el libro de Monedero, el ideólogo de la radicalidad comunista, y que, además, se puede insultar a un periodista con total impunidad. Porque eso fue exactamente lo que hizo Angélica Rubio. Lejos de dar una explicación, de argumentar su comportamiento, de responder con madurez, lo único que pudo decir fue mientes, porque solo sabes mentir. No hubo una defensa, no hubo razones. Solo un ataque personal, visceral, impulsado por el odio al que piensa diferente. Porque en el fondo, lo que más odian es la libertad. La libertad de expresión. La libertad de crítica. La libertad de pensamiento. Y eso es lo que representa Vito Quiles, la voz libre que no se arrodilla. La cámara que muestra lo que ellos no quieren que veas. El micrófono que no está al servicio del PSOE, de Podemos ni de ningún despacho del poder. Por eso lo atacan, lo insultan, lo intentan desacreditar. Porque no lo pueden controlar. Porque saben que su contenido se viraliza. Que llega a millones. Que rompe la burbuja. Y eso es un peligro para ellos. Un peligro para su hegemonía mediática. Un peligro para su dictadura ideológica. Pero lo que no esperaban es que el pueblo está despertando. Que cada vez más españoles abren los ojos. Que ya no se creen el relato de la televisión pública.
que se han hartado de pagar con sus impuestos una maquinaria ideológica al servicio del sanchismo. Porque RTVE no solo manipula. RTVE insulta la inteligencia de los ciudadanos. RTVE oculta la verdad. RTVE silencia escándalos, magnifica cortinas de humo y blanquea a criminales si son de su cuerda. ¿O acaso crees que es casualidad que no se cubran los escándalos de corrupción del PSOE? ¿Que se pase de puntillas por el caso Ábalos? ¿Que se oculte a Koldo? ¿Que se tape a Aldama? ¿Que no se diga ni una palabra sobre los contratos millonarios durante la pandemia que acabaron en manos de intermediarios afines? ¿Crees que es casualidad que mientras todo eso ocurría, RTVE hablaba del cambio climático, del lenguaje inclusivo y de la ultraderecha? No. No es casualidad. Es un plan. Un guión. Una agenda. Y Angélica Rubio es una de sus ejecutoras. Por eso su presencia en ese acto es tan simbólica. Porque es la confirmación definitiva de que ya no les importa disimular. De que el poder está tan seguro de su dominio, que se permite el lujo de exhibir a sus peones sin vergüenza. Y eso es un insulto al pueblo español. Es una bofetada a la democracia. Es una declaración de guerra a la libertad informativa. Y aquí viene la gran pregunta: ¿dónde están los partidos de la oposición? ¿Dónde está el Partido Popular denunciando esta obscenidad? ¿Dónde están los que deberían estar exigiendo su dimisión inmediata? El acto del señor Zapatero, si le ha gustado a usted. Se ha comprado el libro. Como persona que trabaja en el Consejo de Radio Televisión Española, ¿usted cree que es compatible trabajar en la tele pública y aplaudir a un expresidente socialista? Que le vaya todo bien. Sí, pero elogiar a Zapatero y trabajar en la tele pública, ¿no cree que roza o, no sé, de alguna forma contrasta con los principios de parcialidad y neutralidad que se debe mantener alguien que trabaja en la tele pública? Bueno, oye, me alegro al menos de que esta vez a mí no me ha tirado el micro. Mientes porque solo sabes mentir. Oye, cuídate, me alegro de verte. Hasta luego. ¿Dónde están los que tienen la obligación de defender el servicio público de radiotelevisión? Callan. Se esconden. Porque en el fondo, cuando ellos gobernaron, hicieron lo mismo. Porque el sistema está montado así. Porque todos se reparten el pastel. Porque todos han utilizado RTVE como instrumento de poder. La diferencia es que ahora, bajo el régimen de Sánchez, esa utilización se ha convertido en colonización total. Y encima, con el añadido de que se atreven a ir de neutrales. De imparciales. De defensores del pluralismo. Cuando la realidad es que solo dan voz a una parte. Que silencian al disidente. Que manipulan a los espectadores. Y que premian a sus fieles compuestos como el de Angélica Rubio. Pero ya no cuela. Ya no funciona. Porque las redes han roto el monopolio. Porque ya no necesitan apagar la tele. Ya no necesitan esperar al telediario. Basta con abrir un vídeo como este. Basta con escuchar lo que no se escucha en ningún plató. Basta con ver las imágenes que no pasan por sus informativos. Basta con que Vito Qui les pregunte. Esa es la revolución. Esa es la grieta que se les ha abierto. Porque por más que controlen los canales, no pueden controlar Internet. Por más que impongan el relato, no pueden frenar la verdad cuando ésta corre libre por las redes. Y eso les aterra. Por eso reaccionan con rabia. Por eso mienten. Por eso insultan. Y por eso, precisamente por eso, este canal es tan importante. Porque es el refugio de los que no se rinden. El espacio de los que no aceptan que la mentira sea la norma. Porque mientras otros miran para otro lado, aquí señalamos. Aquí apuntamos. Aquí sacamos los colores a los que se creen intocables. Porque Angélica Rubio no es un caso aislado. Es el ejemplo de todo lo que está mal. De cómo el PSOE ha infectado las instituciones. De cómo se han apropiado de lo que era de todos. De cómo han convertido la televisión pública en una herramienta de control ideológico, mientras presumen de democracia y de pluralismo. Y es ahora cuando hay que actuar. No mañana. No cuando ya sea tarde. Es ahora. Y tú tienes un papel fundamental. Porque cada suscripción cuenta. Porque cada comentario suma. Porque cada vez que compartes un vídeo, estás rompiendo el monopolio. Estás haciendo que la verdad llegue más lejos. Estás haciendo que la vergüenza no quede impune. Así que te lo repito, y no me cansaré de hacerlo, suscríbete. Activa la campanita. Comparte este vídeo con todos. Porque este es el periodismo que necesitamos.
Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Porque ellos no se van a detener. No van a ceder ni un milímetro. Y solo una ciudadanía despierta puede frenar esta deriva autoritaria. Vito Quiles ha vuelto a hacer historia. Una vez más. Ha desenmascarado la hipocresía de los que se llenan la boca hablando de democracia mientras manipulan desde dentro. Ha expuesto a una consejera de RTVE en su propia contradicción. Ha evidenciado que el poder ya no tiene pudor. Pero también ha demostrado que no están solos. Que por cada uno de ellos, hay millones como tú, como nosotros, que no se tragan más esta farsa. Y eso es lo que realmente les da miedo. No el micrófono. No la cámara. No la pregunta. Lo que les da miedo es que ya no tienen el control absoluto. Lo que les da miedo es que los estamos mirando. Lo que les da miedo es que la verdad ya no depende de sus despachos. Así que sigamos. Hasta el final. Hasta que caiga el último impostor. Hasta que RTVE vuelva a ser de todos. Hasta que los medios públicos sean eso, públicos. No de partido. No de propaganda. No de militantes. Gracias por estar ahí. Gracias por no callarte. Gracias por apoyar este canal. Porque sin ti, no sería posible. Y porque contigo, esto solo acaba de empezar. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete. Aquí se dice todo. Sin miedo. Sin filtro. Y sin pedir perdón.